¿Qué tal? ¿Cómo están? Les agradecemos que hayan sintonizado este canal de YouTube que se llama Profesor Informado. Les damos la más cordial bienvenida a este canal y queremos invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en YouTube, Profesor Informado, y en Facebook también en Profesor Informado. Bien, el día de hoy la pregunta es muy importante. ¿Cuándo regresamos pues a clases? Todos los maestros, alumnos, a continuar con las actividades de aprendizaje. Y bueno, en este video vamos a tratar de explicarlo en 5 puntos básicos. Vamos a iniciar pues con el primer punto, que es el primer punto. ¿Cuándo definitivamente regresaremos a las aulas para continuar con los aprendizajes de los alumnos? Bien, en este sentido, hay una respuesta oficial de la Secretaría de Educación Pública donde nos dejan muy en claro que dependerá del semáforo de seguimiento de la contingencia o de la sana distancia para poder reanudar las actividades en la nueva normalidad. Las actividades masivas como son las escuelas, los centros turísticos, los cines, los bares, los centros de esparcimiento. Y bueno, coincide tanto el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, diciendo precisamente esto. Solo podremos regresar a las aulas hasta que en cada semáforo de seguimiento de los estados indique el color verde. Es decir, va a haber un monitoreo a nivel nacional y dependiendo del monitoreo en su estado, hasta que se encuentre en verde, es decir, fuera de todo riesgo, se podrán reiniciar de manera en la nueva normalidad las actividades de aprendizaje. Vamos a escuchar al subsecretario de Salud para que nos diga precisamente y nos aclare puntualmente qué es lo que estamos diciendo. Vamos a escucharlo. Al terminar la Jornada Nacional de Sana Distancia, así está el país, pero, y lo hemos dicho, no se acaban las actividades de seguridad sanitaria. Las medidas de seguridad sanitaria pasan ahora a la vigilancia y control por parte de las 32 entidades federativas, porque ahora el mapa va a ir cambiando estado por estado y cada estado, de acuerdo a su nivel de riesgo, semanalmente va a ser notificado por la Autoridad Sanitaria Federal cuál es su nivel de riesgo, cuál es el conjunto de actividades que corresponden con ese nivel de riesgo, y los estados serán responsables de establecer las aperturas correspondientes de las actividades que cumplan los criterios que he mencionado de valor social y de cantidad de personas en la vía pública. Hasta ahí, como ustedes pueden darse cuenta, pues dice que solamente hasta que en cada uno de los estados el semáforo de la sana distancia establezca el color verde. Hasta en ese entonces se podrán reanudar las actividades masivas. Hasta ahí queda claro el primer punto. Específicamente en cada uno de los estados, cuando y solo cuando el semáforo marque en verde. ¿Esto qué quiere decir? Que no se reanudarán las actividades masivas de una manera exacta y de manera conjunta a nivel nacional. Por ejemplo, en el estado de Quintana Roo, la contingencia se ha respetado y los contagios han disminuido y es donde podría ser uno de los estados donde reanuden actividades masivas lo más pronto posible. Pero hay otros estados donde, bueno, el Distrito Federal o lo que es la Ciudad de México, el Valle de México y el Estado de México, evidentemente es el foco del contagio y por lo tanto ahí tardarán más tiempo en que el semáforo llegue al color verde. Bien, vamos a escuchar ahora al secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, también para que nos confirme esto que ha dicho el subsecretario de Salud. Vamos a escucharlo. Para garantizar la seguridad, salud e higiene de todos los estudiantes y docentes, regresaremos a clases solamente cuando el semáforo sanitario esté en verde. Como lo acaban de escuchar precisamente, dice específicamente que se regresará a las aulas, actividades en la nueva normalidad, hasta que el semáforo de cada uno de los estados indique el color verde. Esto que quede claro porque, bueno, en algunas redes sociales ya se ha señalado que tiene que ser el 10 de agosto cuando todos regresemos a las aulas y a las escuelas. Bueno, ahí está la aclaración. No va a ser exactamente el mero 10 de agosto, todas las escuelas se abrirán del país. Que quede muy claro esto porque puede confundir, ya todos pensamos, el 10 ya vamos a regresar a trabajar.
Si continúa la sana distancia, si continúan las medidas de seguridad, de higiene y todo lo que nos han recomendado las autoridades sanitarias, y si en ese 10 de agosto ya el mapa nacional establece el semáforo en verde, entonces en ese día sí se podría reanudar la actividad masiva a nivel nacional, es decir, las clases a nivel nacional. Esto que quede muy claro. Habrá estados donde, de acuerdo a sus medidas de seguridad, porque va a ser responsabilidad de las autoridades estatales que determinen las medidas, algunos lo han hecho de manera más estricta, otros un poquito más flexible. Entonces, la movilidad de la enfermedad ha sido diversa en todo el país. Así es de que no hay que confundirnos. El tema tentativo que propone el secretario, y ahorita vamos a ver el programa, el protocolo para el regreso masivo a las escuelas, lo vamos a analizar, pero es como una referencia. No es que eso sea exactamente lo que va a ocurrir, es un punto de referencia. Vamos a ver precisamente ese mapa, ese calendario tentativo donde se están estableciendo algunas fechas para la actividad. Pero que quede claro, para regresar a las aulas, no hay una certeza absoluta. Todo dependerá de las medidas que tome cada una de las entidades. Vamos a ver el mapa o la estrategia de calendario. Precisamente aquí lo tenemos. Tenemos en educación básica, aquí tenemos que se llama, aquí está, miren, claramente, fechas de referencia en caso de semáforo verde. En caso, aquí hay que verlo, en caso de semáforo que esté en verde. Y dice aquí, estrategia de regreso a clases escalonada. Pero esto es muy importante, no se nos vaya a pasar. Esto que está aquí, esto hay que tomarlo muy en cuenta. Bueno, el mapa cronológico está de la siguiente manera, propuesto por la Secretaría. En educación básica, todavía estamos en la etapa de Aprende en Casa, del programa Aprende en Casa. Se terminará de acuerdo a esto, es decir, los alumnos dejarán de recibir actividades de sus maestros el próximo 5 de junio. Aquí está el 5 de junio, se terminará la etapa de Aprende en Casa. Luego, viene una etapa de verano divertido. Esto es exclusivamente para los pequeñitos, para los alumnos y adolescentes, y bueno, los jóvenes de educación media superior. Estaremos en esa etapa del 8 de junio hasta el 7 de agosto. En esta etapa se presentarán programas formativos y divertidos. Suponemos que van a ser a través de los medios electrónicos, donde va a haber programas en los canales que ya se han ofrecido a nivel nacional, para que los alumnos pues estén jugando, pero al mismo tiempo estén aprendiendo. Esto es fundamental, ¿eh? Más adelante en otro video vamos a hablar de una estrategia didáctica para que vean que jugando también se aprende. Entonces, esto será para los niños, jóvenes y adolescentes, y niños, adolescentes y jóvenes. Luego viene en junio, la valoración del ciclo. Esto es para docentes va a ser del 8 al 12 de junio. Debemos de valorar los docentes, directivos, supervisores, jefes de sector, autoridades educativas locales de los estados van a valorar lo que se ha hecho hasta el momento en lo que han hecho los alumnos. Luego del 15 al 19 de junio, va a haber una descarga administrativa. Suponemos que va a ser todo el trámite documental de las acciones de gestión escolar que se realizan en cada uno de los centros escolares. Luego viene un receso magisterial. Aquí tenemos un receso, es decir, cuando los maestros van a poder disponer, no para salir de vacaciones. Bueno, al menos, si es en un estado donde está en verde, pues a lo mejor podrían irse a algún municipio de su estado. Receso magisterial, que entre comillas, porque a lo mejor vamos a continuar en casa. Este receso empezará, de acuerdo a este planteamiento, del 22 de junio al 17 de julio. Lo que antes conocíamos como receso vacacional, o donde a veces la mayoría de los maestros dedicaban a hacer otras actividades personales. Luego, capacitación y consejos técnicos escolares vendría del 20 de julio al 31 de julio, donde se reunirán los docentes, esto es tentativamente, los docentes, los directivos, supervisores y toda la plantilla de los trabajadores de la educación, para organizar y capacitar a los docentes para el próximo ciclo 2020-2021. Esto será en este tiempo. Bien, luego viene en agosto. En agosto va a ser una semana de sanitización e inscripciones para el nuevo ciclo del
Del 3 al 17 de agosto sería la sanitización, los comités de participación social de las escuelas conformados por los padres de familia, se supone, y algunos maestros, intendentes y personal de apoyo se dedicarán a hacer esto. Luego viene el regreso a clases. Aquí lo que les mencionaba, aquí tentativamente está el 10 de agosto, aquí lo tenemos, 10 de agosto. Pero esto dependerá de lo que les decía anteriormente, de que su semáforo en su estado esté en verde para que puedan regresar el 10 de agosto. Esto es tentativo. Bien, después, aquí del 10 de agosto, ya si regresan los alumnos en los diferentes estados donde esté en verde, se va a realizar un curso remedial que propone la Secretaría, bueno, para ver cómo vienen los alumnos, cómo regresaron de estas actividades de Aprende en Casa y del verano divertido, para ver cómo llegan los alumnos, el diagnóstico, cómo están, si están rezagados, qué contenidos o qué aprendizajes esperados se deben de fortalecer. Esto sería en estas semanas. Incluso el secretario menciona que van a asistir los alumnos de manera escalonada, es decir, una parte de acuerdo a la lista de asistencia, los que empiecen de la A a la N, unos días, creo es lunes y miércoles, y martes y jueves de la M a la Z, y los viernes pues estarán asistiendo, de acuerdo a lo que dice el secretario, los alumnos que tengan mayor rezago, que se hayan detectado con mayor rezago, para tratar de apoyarlos. Todo esto servirá, este curso remedial servirá para la evaluación diagnóstica, cómo llegan los alumnos, cómo regresaron de estas etapas anteriores, para poder programar el siguiente ciclo escolar, es decir, hacer el diagnóstico general y pues estar en condiciones ya, o más bien con la certeza de saber cómo están nuestros alumnos. Y de acuerdo a esta estrategia de regreso, del 31 al 4 de septiembre, bueno, ya se iniciaría el ciclo escolar 2020-2021. El 31 al 4 de septiembre ya sería el ciclo, ya empezaría, el nuevo ciclo escolar con fecha de arranque 31 de septiembre. Esto es tentativo, dependiendo de esto, otra vez, del semáforo en verde en cada uno de los estados. Bien, y ahora la pregunta es, ¿y cuando regresen ya los alumnos, qué pasa? ¿Qué? Si alguien llega con síntomas o cómo, o si alguien llega infectado o alguien llega o no se presenta porque a lo mejor estaba enfermo. Hay una propuesta también, unos pasos del secretario de Educación para ver cómo van a recibir. Se propone que lleguen bien protegidos los alumnos en casa desde el salir de su domicilio, bien de manera higiénica, lavar sus manos con agua y jabón o con algún desinfectante específico. Ese sería un filtro. Otro, al ingreso a la escuela, cuando llegan a la escuela también suponemos que va a haber gel y va a haber jabón, agua y todo eso para recibirlos. Y luego otro filtro ya para ingresar a las aulas sería también lo mismo, otro filtro. Esto sería precisamente cuando se presenten ya los alumnos, que de acuerdo a esto, si ya las condiciones están dadas vamos a suponer un estado, el estado de Guanajuato por ejemplo, vamos a suponer que esté en verde para esta fecha, entonces se reanudarán ya el regreso a clases con estas medidas que está proponiendo el secretario de Salud y todo su equipo en coordinación con la Secretaría de Salud. Primero, la activación de los comités participativos de salud escolar que se establecieron antes de salir al receso. Ahí se verán temas muy importantes como la relación entre la escuela y el centro de salud más cercano, la sanitización y limpieza tanto general como, a partir de ahora, rutinaria. 3 filtros de corresponsabilidad, uno en la casa, otro a la entrada a la escuela y otro en el salón de clases. Medidas de higiene permanentes, entrenamiento formal sobre esta higiene, la circulación en un solo sentido para evitar mayores contactos y señalizaciones en las escuelas. En segundo lugar, garantizar el acceso a agua y jabón o gel en todas las escuelas de México, con el apoyo de las entidades federativas y con el programa La Escuela es Nuestra, que precisamente se ha dirigido a las escuelas más pobres y que podrán también pues invertir en agua potable, en baños y en los temas de higiene. Tercero, el cuidado
es algo muy importante, de maestras y maestros en grupo de riesgo. Cuarto, el uso de cubrebocas o pañuelos que cubran nariz y boca de manera obligatoria. Quinto, la sana distancia que se ejercerá en las entradas y las salidas, en los recreos que serán escalonados, en lugares fijos asignados para los alumnos y en una asistencia alternada a la escuela de acuerdo al apellido para que todas las familias vayan el mismo día a la escuela durante el curso remedial con el que se iniciará el próximo ciclo escolar. Sexto, maximizar el uso de espacios abiertos. Séptimo, suspensión de cualquier tipo de ceremonias o reuniones. Octavo, la detección temprana. Esto quiere decir, por ejemplo, que con un solo enfermo en la escuela, se volvería a cerrar. Y noveno, el apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. Sí, esas son algunas de las medidas que está proponiendo la Secretaría de Educación cuando se regrese en el curso remedial que propone la SEP. Bien, ahora vamos a continuar con el siguiente punto. ¿Cómo van a calificar este ciclo que, bueno, no podemos decir si ya terminó o si va a terminar o cuándo va a terminar? Todo depende de lo que les decíamos, el semáforo en verde para reanudar. Sin embargo, se tendrá que emitir una calificación para valorar los aprendizajes, aunque sea a distancia. Ya vimos que se han presentado algunas conferencias, como la de Patti Fioriola, algo así, que nos presentó precisamente el día de hoy cómo evaluar a distancia, y bueno, ahí propone cómo hacerlo, de tal manera que se va a tener que emitir una calificación para el tercer periodo. Y el secretario fue muy claro, muy explícito. Los maestros son los responsables de emitir el juicio de una valoración para emitir una calificación. Es decir, son los responsables de emitir un juicio. Y para esto, bueno, se supone, de acuerdo a lo que hemos escuchado, que los alumnos se han esforzado en casa y pues esta situación que no estaba prevista, pues hace pensar que ningún alumno debe de ser reprobado dependiendo del criterio del maestro. Incluso las famosísimas carpetas de experiencias, el secretario menciona que se deben de considerar para poder emitir el juicio de acreditación del curso, pero no para perjudicar, es decir, no traes ninguna evidencia, bueno, estás reprobado, sino para mejorar su calificación van a servir estas carpetas de experiencias. Entonces, ¿cómo se va a evaluar? Bueno, lo vuelvo a repetir, el maestro, la maestra de primaria, preescolar, secundaria, medio superior, son los responsables de emitir el juicio último para acreditar el curso, es decir, la calificación del tercer periodo en educación básica, específicamente hablando de ese nivel. Entonces, el maestro y la maestra determinarán, de acuerdo a su juicio, porque son los que conocen a sus alumnos. Ellos determinarán quiénes deben o qué calificación deben de obtener en el tercer periodo y después, bueno, hacer el promedio general y toda la valoración del promedio del curso, de su calificación. Así es de que había mucha inquietud en torno a este tema de cómo vamos a evaluar a nuestros alumnos si no los tenemos aquí de manera presencial. Bueno, pues ya les mencionamos, hay que tomar en cuenta el conocimiento que tienen de sus alumnos y las evidencias, lo que les hicieron llegar a sus alumnos para poder tener más elementos de juicio y emitir una valoración, y que se puede traducir y se debe de traducir pues, en una calificación, ya que administrativamente se deben de llenar ciertos requisitos numéricos para poder emitir las boletas de calificación y los promedios finales. Esto es lo que propone la Secretaría. ¿Cómo evaluar? El maestro con sus estrategias. ¿Cómo emitir la calificación? El maestro también definirá, de acuerdo a sus criterios, qué calificación les pondrá a sus alumnos. Lo que sí queda claro, de acuerdo a lo que vimos, el ciclo está salvado y por ende se recomienda, de acuerdo a lo que dicen, no reprobar, o sea, ningún alumno de educación básica podrá ser sujeto de reprobación si cumplió con las actividades a distancia y si hay evidencia de que se estuvo trabajando. Bueno, y por último, pues, ¿qué les podemos decir? La pregunta inicial de este video: ¿cuándo definitivamente regresamos a clases? Esperemos que haya sido claro. No hay una fecha concreta específica a nivel nacional. Hay una fecha tentativa propuesta por la estrategia del protocolo
de sana distancia, que sería el 10 de agosto, pero todo dependerá de la evolución de la enfermedad en cada uno de los estados, tomando como referencia el semáforo del seguimiento. Solamente y exclusivamente y como único requisito, el fundamental, el más importante, es que el semáforo indique que su entidad federativa está en verde. Entonces, y solo entonces, se podrán reanudar las actividades masivas, entre ellas las actividades escolares. ¿Esto qué quiere decir? Que en algunos estados, a lo mejor, como les decía, Quintana Roo podrá reanudar más pronto, si es que continúan con sus medidas como las que han implementado. Otros lugares como la Ciudad de México, el Estado de México, de acuerdo a lo que estamos viendo, pues hay una gran cantidad de casos, entonces a lo mejor se puede extender el periodo de sana distancia. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Los esperamos en el próximo video. Síganos por nuestras cuentas de redes sociales, en Facebook, en Profesor Informado, y en YouTube también, aquí en Profesor Informado. Fue un gusto estar con ustedes y ojalá les sirva esta información. Estaremos en contacto casi lo más seguido posible, a la semana 2-3 videos, para que ustedes estén informados y puedan saber qué ocurre. Y sobre todo en este tiempo que estamos en casa, pues hay tiempo para ver este tipo de videos. Gracias por habernos escuchado, gracias por estar atentos. Y bueno, nos despedimos como siempre con un buen consejo. Recuerden todos que la vida comienza a cada instante. Hasta el próximo video. Si te pareció interesante este video, suscríbete a este canal dando clic al icono que aparece en la parte de abajo y oprime la campanita para que recibas todas las notificaciones de los próximos videos que grabaremos para ti.